Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición, la segunda de este nuevo programa que se llama Expreso Nocturno, una forma de acompañarte cada medianoche, con distintas temáticas, abriendo algunos debates, algunos recuerdos, algunos intercambios de ideas, compartir algo de música. Por ahí se nos complica para que después quede la música cuando subimos especialmente el formato en algunas aplicaciones, porque tiene que ver con los derechos de autor, con todas esas cuestiones. Y no estamos para andar pagando eso. Este programa, les aviso, porque hay que ser honesto con el oyente, siempre, pero les aviso que en este caso lo grabamos un par de horas antes, debido a que tenemos otra tarea. Si bien es medianoche, tenemos otra actividad y entonces he decidido grabar. Lo que voy a plantear hoy, de todos modos, que me gusta, que con la idea de este programa es que empiece a haber interacción con ustedes. Lo que voy a plantear hoy es un par de temas que algunos son más cercanos en el tiempo, pero vamos a ver que hay hilos conductores que no son novedosos, sino que se expresaron de diferentes formas. Y después vamos a estar también recordando algunas otras cosas que tienen que ver con el futuro inmediato de nuestra actividad radial y de podcast. Y también vamos a ir a abrir un poquito el juego. Seguramente lo escucharon alguna vez. A ese hay que cancelarlo. ¿Pero qué significa cancelar a alguien hoy? ¿Es una forma de justicia social o un nuevo tipo de censura? Hoy vamos a hablar justamente de la cultura de la cancelación, no para tomar partido, sino también para pensarla históricamente. La cancelación no es nueva. Lo primero que hay que decir es que la cancelación no nació con Twitter. A lo largo de la historia, todas las sociedades tuvieron algunos mecanismos de castigo social. Por ejemplo, en la Grecia antigua, el ostracismo. En la Edad Media, la excomunión. En el siglo XX, las listas negras. Siempre hubo formas de decir, vos quedás afuera. La diferencia es que hoy no decide un rey, no decide un juez, no decide un editor. Decide una multitud digital en tiempo real. Las redes sociales y poder. Las redes sociales cambiaron algo central. ¿Quién tiene el poder de sancionar? O quién lo tiene, ¿no? Antes el poder estaba concentrado. Hoy está disperso, es horizontal, es inmediato. Una frase, un tuit viejo, un video sacado de contexto. Y en horas alguien puede perder prestigio, trabajo y voz pública. Y hay una pregunta clave. ¿Eso es democratización del poder o justicia sin proceso? Insisto, todo esto son disparadores para intercambiar opiniones. Yo voy a dar mi postura específica al respecto, pero quiero que ustedes participen, porque mañana y en el transcurso de la semana todos los temas que vamos abriendo no se cierran para siempre. La historia de Argentina. La cancelación se cruza con algo muy nuestro, la tradición de denuncia y memoria. Tuvimos escrachas represores, lucha contra la impunidad, centralidad de los derechos humanos. Ojo con esta diferencia, el escrache apuntaba a delitos graves sin justicia, la cancelación muchas veces apunta a dichos, opiniones, errores, conductas discutibles pero no delitos, y ahí aparece la tensión. ¿Estamos ampliando la justicia o banalizándola? El problema del tiempo histórico. Otro punto clave, juzgar el pasado con valores del presente. Hoy se cuestionan chistes de hace 20 años, canciones, películas, libros. Una pregunta que incomoda, pero es necesaria. ¿Es justo exigirle al pasado que piense como el presente? No se trata de justificar todo, pero sí de entender contextos, porque sin contexto no hay historia, hay sentencia. Dos caras de un mismo fenómeno. La cancelación tiene dos caras. Por un lado, visibiliza abusos, da voz a quienes no la tenían, corre límites que antes eran intocables, pero por otro lado no hay derecho a defensa, no hay proporcionalidad,
No hay posibilidad de aprendizaje o reparación. Una frase para pensar. Pasamos de una sociedad donde nadie rendía cuentas a una donde el error te expulsa. Y cierro esta parte con algunas preguntas y no con respuestas. ¿Cancelar es hacer justicia o ejercer poder? ¿Se puede aprender del error o el error te borra? ¿Quién decide que es cancelable? ¿La cancelación constituye una sociedad más justa o más silenciosa? ¿Por qué tal vez el desafío no sea cancelar, sino discutir mejor? Esto es una especie de introducción a uno de los temas que surgieron no hace mucho en términos históricos, entre 2018 y 2019 como fenómeno social y cultural, que básicamente, ¿qué es? Retirarle el apoyo a alguien, quitarle legitimidad, prestigio, que es lo que yo comentaba recién, ya sea a una persona, a un grupo, a una obra, a una institución, por considerarse que dice algo o hace algo que es reprochable desde el punto de vista moral, que es ofensivo, que es contrario a determinados valores sociales dominantes. Generalmente se expresa en redes sociales, porque es un fenómeno, como les decía, que tiene menos de 10 años. Estaba hablando de este tipo de cancelación. Pedidos de boicot, exigencia de que lo echen del trabajo, que lo quiten de espacios mediáticos, o la eliminación simbólica de la figura cancelada, que en este caso no consumimos más la música de este artista, no leemos más los libros de tal artista. No es solo una crítica puntual, incluye el escarnio público, especialmente en las redes sociales, el juicio moral colectivo rápido, un escaso margen para el contexto, el error o la rectificación, y tiene consecuencias reales, como yo les decía, pérdida de trabajo, de prestigio, de contratos, espacios de donde poder expresarse. Y es la pregunta que nos hacemos, ¿es una herramienta de justicia social que visibiliza abusos antes silenciados? ¿O la otra cara? Insisto, esto es para abrir el debate, yo voy a dar mi postura al respecto. ¿O es una forma de censura social o linchamiento simbólico? Esto coincidió con llegada de distintos movimientos. Uno de ellos fue el Me Too en Estados Unidos, adaptado a nivel nacional. Los debates sobre género, violencia simbólica, racismo, derechos humanos, memoria histórica. Y se profundizó en redes sociales a partir de la pandemia. Periodistas, humoristas, conductores cuestionados por chistes, comentarios pesados, comentarios también pasados, expresiones consideradas machistas, clasistas o discriminatorias. Esto tiene, como les dije, el despido o retiro del aire, aún por contenidos antiguos. Y es lo que decíamos, o yo me preguntaba, y la pregunta se la traslado a ustedes. ¿Hasta qué punto se puede trasladar con valores actuales conductas pasadas? Por ejemplo, acá ya voy a ir empezando a definir un poquito mi postura. Que no es ni un extremo ni el otro, y no es tibieza ni nada por el estilo. Porque uno va... Este tipo de movidas, de movimientos, con muchos que hubo y sobre todo desde que uno por ahí tiene una participación activa, siempre o muchas veces arrancan una mirada más radicalizada, después es como el famoso péndulo, digamos. Muchas veces como que va después quizás puliéndose, entre comillas. Y quedan muchas personas dentro de esa postura más radicalizada y otros, me incluyo, por ahí que uno dice, bueno, en este caso está bien. A ver, con argumentaciones, yo tampoco soy una autoridad para decirlo. Pero digo, esto de, uy, fulanito hizo tal película que hoy no se podría hacer.
pero a lo mejor hizo otras películas que dejaron mensajes muy interesantes. Y en todo caso fue el protagonista. Y yo me pregunto, él no escribió el guión, él no la dirigió, pero se cancela a esa persona. A ver, al que le tocó hacer el personaje cancelable, o los diálogos cancelables, o las situaciones cancelables dentro de una película. Y dentro de esa película a otra le toca que es el políticamente correcto. Está en la misma película. Y otra cosa, los que tenemos ya los 40 y largos. Yo creo que hay que evaluar cómo actuamos nosotros, cómo reaccionábamos en el 80 y pico, 90 y pico. Porque ahora es fácil decir, mirá lo que es ese sketch, mirá lo que es ese chiste. Como hay algunos que uno dice, ¿cómo pudieron haber hecho eso? Y otros que por ahí, bueno, sí, quizá tenían algo de picardía, algo que hoy molesta, pero tampoco eran de tal gravedad. Yo admito algo. Por ejemplo, ciertos chistes hoy que no, digamos, son muy de salón, a mí me siguen causando la misma gracia. Y otros chistes ya no, porque depende también a quién apuntan en ese chiste. ¿Y sobre qué? Hay temas sobre los que no, obviamente. Y otro que me parece por ahí exagerado, las reacciones. Hoy justamente mientras pensaba este programa, recordaba las películas de Porcel y Olmedo. A mí particularmente me cae mejor Olmedo. Algún post-mortem, hasta por testimonios de ambos, sobre ambos. Pero no sé, qué sé yo, Olmedo también fue el Capitán Piluso. Un tipo generoso fuera de cámara. Tipo que... Entendamos el contexto en la época que hacía su humor. Sí, por ahí hay un chiste que hoy no se haría. Pero Borges y Álvarez, yo hoy lo vuelvo a ver. Y es más, cada tanto lo vuelvo a buscar y rastrear. Por ahí los más chicos deben saber de qué hablo. Igual siempre andan dando vuelta a archivos. Otro personaje, por ahí el Mano Santa no me entusiasmaba tanto. Vi la película, obviamente. Porque ahora no la vio nadie. No sé, Pérez, el empleado ese que era esposo del personaje de Divina Gloria y siempre le daba al jefe lo que el jefe andaba buscando. Después, viejo, va a quedarse mucho tu jefe con, no sé, con los platos. Y un mes y medio, le decía Olmedo. Estaban comiendo de la olla. Contado por mí es tonto, pero visto, digamos, eso yo no veo ninguna gravedad. Después, por ejemplo, los Colimbas se divierten. Sí, qué sé yo. Tenés que muy minuciosamente. Por ahí hay chistes que hoy ya no gustan, pero... Película que, aunque no lo parezca, tiene su costado... su mezcla con la política. No es casual que en los primeros años de democracia se hizo. Los Colimbas se divierten, Rambito y Rambón, bueno, mirá, che, mirá, hacen humor con vestido de uniforme militar. Pero bueno, saliendo de eso. Después hay una película, no me acuerdo, que ellos hacen de enfermeros, en realidad no son enfermeros, son medio truchos. Que sí, hay una escena, que la recuerdo bien, donde el personaje de Olmedo y el de Porcel planifican anestesiar a... Creo que una es Moria Kazan y la otra no recuerdo. Moria Kazan seguro, no recuerdo quién era la otra actriz. Para violarlas, perdón que lo diga así, pero lo dicen así en la escena. Obvio que eso yo no lo repetiría. Y no me causa gracia. A ver, con la forma mía misma de pensar, a ver, soy autorreferencial porque para ver
por ahí que sienten de mi misma generación, y porque soy el único que estoy hablando en definitiva acá, no tengo a quien cederle la palabra. Y insisto, para el que recién se engancha, no estamos en vivo, pero esto son consignas abiertas para el próximo programa, donde vamos a seguir con otras cosas. Estamos hablando de la cultura de la cancelación. Esto es Expreso Nocturno por Radio GPS y mi nombre es Rodrigo Jiménez. Costumbre que en radio hay que hacer esto de reiterar algunos datos cada tanto. Sí, yo hoy hay cosas que si las pienso con la mentalidad de hoy no me gustan, pero yo tengo que evaluar también cómo reaccionaba yo y cómo respondía la sociedad en su conjunto 30 años atrás, o más, pero yo, digamos, antes, no, de mucho antes tampoco puedo hablar. Pues si ahora es fácil. O de muchísimos años más atrás. Qué sé yo. Leer un libro de hace 90 años, decir, bueno, las tareas de la mujer son... Y no vas a hacer un scratch post-mortem. Porque aparte era algo asumido por el conjunto de la sociedad. Todavía quedan. Los pelotudos escriben que vayan a lavar los platos. Cuando ven a una mujer que era chofer. De camión. Tuvo un accidente y uno puso, se hubiese quedado a lavar los platos. Si no salía de la cocina no le pasaba. A ver, todos los días hay accidentes protagonizados por los hombres. Y no lo digo para quedar bien, pues enseguida, vos querés, te lo dice más groseramente. O comentar de fútbol. A ver, no es genético el conocer de fútbol. Es más, yo escucho a algunos tipos, y capaz que yo también, obvio, que digo, qué pavadas que dicen. Aparte ya hoy ni análisis hay. Pero bueno, a lo que voy. Yo siempre hago este razonamiento lógico. Si una chica nació, no es esquemática la cosa. No significa que uno de 47 sabe más que uno de 25. Depende a qué se dedicó. Esto lo hago muy esquemáticamente, pero para que se entienda a lo que apunto. Si una mujer, hoy mujer, nació más o menos contemporáneamente conmigo y más o menos a la misma edad empezamos a ver fútbol, medianamente con la misma regularidad, ¿de dónde yo concluyo que yo sé más? Por lo que tengo entre las piernas. Estamos pasados de medianoche, así que bueno, tampoco fui tan explícito. Ahora justo estamos hablando de estas cuestiones. ¿Qué sé yo? Si yo mismo evalúo mis chistes de hace 20, 25 años, o acciones o comentarios también. A mí me molesta el que pareciera que nunca, que ya nació vanguardista. Y no se ofendan muchas mujeres también. Y también otra cosa que voy a decir, vamos a pasar ya a otras cuestiones vinculadas con esto de la cultura de la cancelación. También hay algo de selectivo. Y yo lo pensé ya hace rato eso, más o menos cuando sucedió el hecho. Yo recuerdo cuando Cacho Castaña tuvo una frase muy desafortunada. Un Cacho Castaña ya con respirador, que casi ni se movía. Lo escracharon cuando iba a actuar. Tipo de 80 y pico años. Igual sí, obviamente, las canciones me van a ir ahora. Canciones que bailaron todos y todas. Ahora, yo escucho artistas de, si se quiere, de otra estilos musicales u otro prestigio, hasta internacional. Claro que a mí no me gusta Cacho Castaña, pero de por sí no me... Hay canciones que sí. Por ejemplo, a mí cuando ya... en lo que se volcó en los últimos años, y por ejemplo con la Gata Varela y algunos tangos, sí.
Ahora los temas de bailable de Cacho, los clásicos bailables, ¿a quién no le tocó? Más allá que unos de madera, pero digo. No, por ahora parece que nadie. Yo me imagino, no creo que se retiren de las fiestas las personas que... Cuando suena Cacho Castaña, la reina de la bailanta. No voy a cantar. Me parece que hay algo de hipocresía también. A uno le evaluamos un chiste y otra persona con acusaciones de pedofilia, pero como es intelectualmente superior, no pasa nada. Y después, otra cosa que estoy convencido, no tengo para probarlo, yo creo que muchos cancelan en público. Yo no creo que en su casa solo, si le gustan las canciones de, no sé, de Michael Jackson, no, vamos. Alguien, esto me sirve como otro disparador. ¿Alguien cancela a su ídolo cuando su música es irresistible? No voy a hacer una... No es una cuestión moral, es más, no se le acusa de nada. Digo, si yo descubriese hoy, algo reprochable de Freddie Mercury en cuanto a delictivo, si se quiere, pues no hablo moralmente de su vida que, bueno, derivó justamente en su temprana muerte, pero digo, si hoy descubriese, no sé, que tuvo prácticas delictivas, de gravedad estoy hablando, no de robo. No quiero dar ejemplos explícitos, pero digo, imagínense. O dentro de esa vida promiscua que él tuvo, hubiese involucrado menores de edad. ¿Por qué pongo ejemplo a Freddie Mercury? Pues soy fan de hace más de 30 años de Queen. Yo no sé cuántas veces pasé un día sin escuchar una canción de Queen, aunque sea mentalmente. ¿Por qué digo esto? Yo no sé cómo podría hacer para dejar de escuchar esa música. Es más, no podría. ¿Para qué voy a mentir? Me pasaría con actores. ¿Qué sé yo? Es muy difícil. Y yo no le creo a las personas que unánimemente en su casa, en la soledad de su hogar, deje de escuchar a un artista que siempre le gustó por algo que hizo. Y justamente el rechazo a la obra o autores por su vida personal o posicionamientos políticos. Esto también. Hay muchos actores que me gustan por ser de derecha. Mira el furcio que cometí. Pero no tengo ningún psicólogo escuchando, a pesar de ser de derecha. La que me conoce sabe que nada que ver. La discusión sobre si se separa la obra del autor. Y acá ya no estamos hablando de delitos, específicamente. Y eso es otra cuestión. Yo veo que la grieta se instaló en esto de evaluar la calidad de un actor, por ejemplo, o una actriz. Una tontería. Yo no debo coincidir en casi nada con Luis Brandoni. Ahora, la mayoría de las películas en las que lo he visto me han encantado. La mayoría, al principio, por supuesto, como cualquier actor. Habrá habido alguna que otra, pero después las que vi y los roles, igual que eso, hizo un anarquista, y sí, bueno, en la Patagonia Rebelde. Y miren lo que es hoy. ¿Qué tendrá que ver? Es como decir que... Es como acusar de nazi al actor que hizo de Adolf Hitler. O a los actores que hicieron de Adolf Hitler en distintas películas.
¿Qué tendrá que ver? Sí, aparte, muchas veces hay actores y actrices que caracterizan a personajes que son nefastos o que odian, muchas veces capaz que hasta odian. Y dije Luis Brandoni, como puedo nombrar también actores y actrices que se referencian con el peronismo, barra kirchnerismo o con cualquier otra fuerza política. No ando evaluando, che, actúa bárbaro, pero vamos a ver cómo piensa. Y no sé, qué sé yo. Lo mismo con cualquier otro espacio de actuación, de acción en los medios, en la conducción. Sí, Víctor Hugo Morales, ahora que seguimos con los medios de comunicación. A mí lo que no me gusta de él es que panquequeó de lo lindo. Lo respeto un montón de cosas. Ahora, algunos ya hablan de Víctor Hugo como si no supiese hablar. Debe tener uno de los léxicos más ricos que conozco en la actualidad. Y como relator, el ícono del relato. Pero apoya a Banca Cristina. ¿Qué tendrá que ver eso? Yo no, repito, no coincido por ahí con muchas cosas que dice, y sobre todo porque me acuerdo cuando hablaba de la fortuna de los Kirchner. No me quiero meter en terreno político, pero es para dar ejemplos concretos. Se debe dejar de leer, difundir una obra por alguna conducta. Donde también se produce una tensión en las cuestiones sobre denuncias de género y la violencia de género principalmente, entre el creerle a la víctima y la presunción de inocencia, que es lo que existe en todos los demás delitos. O sea, porque legalmente se invirtió en este caso la carga en Argentina. Es donde más impacto hay incluso en la actualidad en lo que tiene que ver con esto. Y en la gran mayoría de los casos son reales, esto hay que decirlo. Y acá no hay discusión, por supuesto. O sea, en los casos estos, creo que la única acusación falsa que no me acuerdo, hoy la memoria es genial, dije más veces no me acuerdo que otra cosa. El único caso, por eso digo, porque muchos utilizan esto, y acá me voy a poner del lado de las denunciantes y de las escrachadoras y escrachadores, lo dije primero el femenino porque generalmente son las mujeres acá, las más activas, se agarran de una denuncia falsa, y en la vida cotidiana lo vemos, y hacen de una particularidad o de una excepción una generalidad. Se hacen muchas cosas. Eso. Quien había sido víctima de acusaciones y después se descubrió que fue falsa la acusación fue Pablo Rago. Claro, ahí muchos se agarraron de eso, percibieron unas mentirosas. No, porque el resto de los casos, o algunos por ahí quedaron fuera de lo mediático, o tuvieron distintos tipos de resoluciones, pero no es tomarse de la excepción. Entonces, se estima que un 5% suele ser falso, o sea, de cada 100, 5, en general estoy hablando. Y algunos hacen de ese 5 la regla. Cuando fue lo del caso, me voy a algo más grave y no tiene que ver con el mundo artístico, lo del caso Loan. El caso del nene de La Pampa.
que la madre estaba en pareja con otra mujer, o sea, con una mujer. Se tomaron de ese caso para decir que es un peligro que una pareja de lesbianas, para que no lo vamos diciendo con mucha metáfora, es un peligro que sean madres, que tengan un hijo. Ustedes fíjense, tomarse siempre de la excepción y a transformar una regla, ¿vieron? ¿Cómo pueden permitir que un nene viva con una mujer que le gustan las mujeres y vieron lo que son? Pará. Te doy el mismo ejemplo de los accidentes, te doy el mismo ejemplo de la violencia de género. Hablemos de todos los otros casos. Las reglas son los demás casos. O sea, es como decir que no hay que permitir que un nene viva con un matrimonio tradicional, por decirlo de alguna forma, de hombre-mujer. Porque vas a encontrar más casos ahí. Muchas veces cuando hablamos de violencia o cuando el nene es víctima de violencia intrafamiliar. O directamente, lamentablemente, asesinado. Hoy justo había una noticia de un bebé que estaban investigando a los padres, acá en Argentina. Un bebé de pocos días que falleció. Otro de los temas que yo fui partícipe activo, me acuerdo. Porque ahora no estamos con esa causa, ¿no? El tema de monumentos, estatuas, calles que representan colonialismo, represión, racismo. Que no siempre es cancelación, es también una relectura crítica del pasado. Y algunos lo interpretan como una cancelación. Calle Julio Argentino Roca, que acá no tenemos, o monumentos a Roca. Y esa fue la campaña fuerte, me acuerdo que participábamos. Sarmiento. Bueno, en Buenos Aires hay Aramburu. No sé, Mitre. Y hay muchísimos ejemplos. O Cristóbal Colón, o monumentos a Cristóbal Colón. Y en muchos casos también. No sé, yo pienso en algunos contextos. Por supuesto que tenía muchas posturas desafortunadas. Ahora yo no sé cuán insignificante es, o repudiable, o escrachable es Sarmiento. Y uno no quiere siempre justificar todo por el contexto, pero también uno tiene que pensar, poner en la balanza a veces. Otros son lisa y llanamente criminales, no hay duda. Pero en este caso, no sé, pongo un ejemplo donde yo no estoy tan de acuerdo que sea alguien que haya que borrarlo. Y no soy sarmientino en el sentido de defensor ultranza, tampoco lo tengo de ídolo. Una cosa es la crítica, el debate, la contextualización y permitir respuestas. La cancelación es excluir, silenciar o expulsar del espacio público. Yo voy leyendo algunos conceptos, algunas ideas. En síntesis, la cultura de la cancelación es propia de la era digital. En Argentina se instala a finales del 2010. Tiene aspectos emancipadores como visibilizar abusos y problemáticos, castigos sin debido proceso. Es un tema central en los debates sobre libertad de expresión, justicia social y memoria colectiva. Un tema que da mucha tela para cortar.
y para pensar y para debatir y para discutir. Y yo quiero, por supuesto, tener la participación y la mirada de ustedes, que no sea el monólogo de Rodrigo Jiménez. Yo, por ejemplo, ahora estoy mirando y lo comparto en la radio, a las 19, que es el horario verano, pero habitualmente es el de las 13. Cuando vuelva al horario de las 13, lo vamos a pasar en diferido, el programa Data Clave que conduce Mauro Federico, periodista de 40 años de trayectoria, trabajó por todos lados y ahora actualmente está en C5N, en Carnaval Stream, en el diario digital Data Clave, también estaba en Radio 10, pero creo que dejó. Yo escuché el último programa, sinceramente no le entendí bien, no es que no me acuerdo, sino ya sería grave, porque fue un programa antes de Año Nuevo. Si se había despedido hasta el año próximo, o decir a este, o del todo. Hay un humorista que se llama Francisco Pesci, no es masivamente conocido, pero también trabaja en ese mismo stream en otro programa, en C5N también, en algunas obras de teatro, y hace personajes transgresores, personajes que hacen chistes que hoy ya no se aceptan, pero lo hace a través de los personajes. A ver, voy a poner un ejemplo que no tiene que ver con el humor. Es como si a vos te toca actuar de represor. O sea, es como Francisco Pesci no cuenta los chistes, sino lo hace. Uno es, de los personajes, es la Pepona de Balaguer, que es un émulo al gato de Verdaguer que hacía Petinato, que hacía chistes que hoy olvidate. La Pepona de Balaguer es un muñequito rubio con un peinado medio extraño, que es un poco una burla a la Pepona, joven que adhiere al gobierno de Javier Milei, y cuenta muchos chistes de doble sentido. Bueno, esos chistes que uno escuchaba mucho en los 80 y los 90. Después hay otro que es Fernando Iglesias, el monito, que lo hace imitando él a Adorni, y en un dedo tiene un monito, que es Fernando Iglesias, el monito gallego. Y cuenta también, y le manda mensaje del público con barbaridades. Qué sé yo, mono, a vos te dicen anciano asustado, porque te encerrás con 2 trabas. Chistes así, y yo me río, y a veces no aguantan ni ellos. La Pepona de Balaguer cuenta también chistes totalmente desubicados. Pero ese de cocodrilo sin dientes se defiende con la cola. Carpintero moderno. Antes que clavaba y ahora usa la cola. Perdonen los que están escuchando, pero les grafico los chistes. Aparte, por eso les digo, no soy hipócrita, a mí me dan risa. Y van a decir que básico este tipo. Y capaz, pero bueno, a mí me dan risa. Topo vago, le gusta que le hagan el hoyo. Y bueno, pero digo, lo hace a través de un personaje que es transgresor, o personajes que son transgresores. Ya lo van a escuchar cuando escuchen Data Clave, es sobre el final. Por lo menos se habla de política, se analiza la realidad. Bueno, Mauro Federico también lo critican, si ustedes lo siguen, porque por ahí tira algunos latiguillos que ya nos gustan mucho, pero a mí me pasa también, porque uno también, a ver, le quedan huellas de cómo se formó. Se formó a través de distintas formas, valga la redundancia, o distintas influencias. Yo esos chistes
que me descostillo, y yo capaz que lo escucha ahí alguien de 20 y pico y no quiere saber nada. Una profesora de 20 y pico años casi me echa del aula, grandote yo, 47. Todavía tenía 46 ahí en mi defensa. Tiene un chiste, casi me echa del aula. No tenía ninguna grosería. Lo voy a contar. No sé qué pregunta hizo y yo, dijo la muda. Podría haber dicho, dijo la vaca y me ahorraba el problema. Pues todo bien, hasta terminé con un 10 con esa profesora. Claro, tiene 20 años menos que yo. Tiene la carrera de educación especial. Lo cuento como me retó por eso. Eso fue la observación que me hizo. Yo no jamás lo pensé por ese lado tampoco. Pero bueno. Y repetimos algunos disparadores. Cancelar es hacer justicia o ejercer poder. Se puede aprender el error o el error te expulsa. La cancelación democratiza la palabra o la empobrece. ¿Quién decide qué es cancelable? ¿Hay cancelados recuperables? Son preguntas. Y podemos pensar algunas más para que ustedes participen. Ahora necesito descansar un poco, tomar algo líquido porque se me secó la garganta y que ustedes descansen también un poquito de mí. Ya venimos con algunas cositas más. Antes de ir a descansar la voz, recuerden que pueden comunicarse al 3382-490940. Si pueden, ya pueden ir dejando sus opiniones, su devolución respecto a este tema. Y mañana lo compartimos, y si no, ya lo tienen ahí. O para lo que sea que necesiten comunicar aquí a la radio. Ahora vamos un poco a cubanizar el programa, que nadie se enoje, ¿eh? Estaba una comparsa ensayando en un solar. Esa
me quisiste, me acusa, y yo también. Pues chico, qué lindo programa que estás haciendo. Bueno, un cubano medio. Este tema que estuvimos abordando hoy, porque cómo pasó el tiempo con este monólogo, yo quiero que este programa deje de ser un monólogo, apelo a ustedes. Igual vamos a ir buscando por allí. Es un horario donde traer a alguien es complicado. Pero por ahí durante el día recoger opiniones sobre todos estos temas o buscar otras personas que sean quienes participen a través de entrevistas grabadas, obviamente, o testimonios, es una de las cosas que vamos a hacer, por supuesto. Pero después la medianoche como que no da, y aparte uno no es que tiene un estudio cómodo de radio, esto es un simple espacio de una radio online y no da. ¿Qué les iba a decir? Alemán a la vista, música, un poco de música cubana. El engaño de un amor. No, que digo que este es un tema que da para hablar mucho. Hoy justo lo nombraba Mauro Federico, otro fenómeno, pero que no tiene nada que ver con el anterior, que el anterior, como decía, hay argumentos discutibles, otros que uno puede aceptar, qué sé yo, por ahí uno no tiene todavía una opinión definitiva. Está ocurriendo un fenómeno que sí es gravísimo, pero de parte de los escrachadores, que es el difundir acusaciones totalmente falsas, en las que no tienen pruebas. Y él fue una de las víctimas, por eso hoy lo contaba, como también le pasó a Ernesto Tenenbaum, nada menos que el delito de pedofilia. De parte de lo que son influencers, streamers, todos los que manejan cuentas afines al gobierno. Y ya van a decir, este viene con la política, ya politiza todos los temas, y todos los temas son políticos, ni hablar. Y es un mecanismo muy utilizado por este gobierno. Ahora soy cuca seguramente, pero es la realidad, es muy utilizado por este gobierno. El escrache tomándose de inventos, ellos mismos te inventan algo para después escracharte. ¿Y qué sucede con esto? Por supuesto, hay un sector de personas, dice una mentira sobre alguien y para un porcentaje de la población esa mentira ya se instala. Y más si esa mentira parte de sectores o hay una cuestión ideológica detrás. Es decir, el que compra libro cerrado, todo lo que dicen sectores afines al gobierno, estas acusaciones son verdad. O las teorías conspirativas de que están orquestando. No, yo no lo pongo en discusión. Si lo dice el gordo Dan, no se discute. Porque es así. Es así. Y unos dirán que yo defiendo a los gobiernos anteriores. No. Pero esto de te invento lo que haces, encima estamos hablando de algo terrible, gravísimo, horrible. Después saco a mi tropa a que lo difunda. Y para una parte de la sociedad eso se instala. Digamos, es, si se quiere, uno de los ribetes peligrosos, negativos, oscuros que toma este tema que hoy estuvimos hablando. Nosotros estuvimos hablando de lo que es discutible en cuanto si uno está de acuerdo, si no le parece exagerado o no. En ningún momento estuvimos hablando de lo planteamos el eje desde el punto de vista del invento. Pero, digamos, si se quiere, la desviación sería esto que acabo de contar. Inventar para el scratch. Bueno,
Este es un tema que, como dije, me gustaría tener algunas opiniones para el programa de mañana, que lo vamos a tratar de hacer en vivo. Pueden ir dejando sus opiniones en el transcurso de estas 24 horas y también participar mañana en vivo, aunque ya mañana obviamente vamos a ir charlando de otras cosas. Y ya en la segunda quincena de enero lanzamos los podcasts. Va a haber podcast de geopolítica, de ciencias sociales en general, de fútbol en contexto, es decir, por ahí sí vamos a recordar algunas anécdotas y todo, pero fútbol en contexto. Queen. Uno que tiene que ver con adultos y adultos mayores, vinculado a cuestiones de distintas épocas, pero también la actualidad. Educación e inclusión. Y debates actuales, que eso es como, digamos, un podcast abierto, similar a lo que hicimos hoy en vivo. Que va a tener un tema que va a atravesar ese podcast, ese capítulo. Son 7 podcasts. Pero, obviamente, no van a ser todos los días. Ni siquiera una vez por semana los 7. Pues lo hago todo yo. No tengo una producción, editores, ni nada por el estilo. Hay que pensar el contenido, hay que editar, es todo un lío. Algunos van a ser en vivo. O sea, se llama un streaming con podcast, pero puede quedar como podcast. La idea es, como vieron, un amplio público y temas que uno considera que puede llevar adelante. A ver, yo no puedo hacer un podcast de energía nuclear. Por más que hoy haya todo tipo de ayudas en las redes, lo que sea, se renotaría. No puedo hacer un podcast de medicina. Sí, salvo que haga entrevistas a médicos o lea artículos. Pero no, uno trata de hacer podcast donde pueda responder preguntas, donde se pueda armar on demand, como les contaba ayer, que significa, obviamente, la traducción es sobre demanda o bajo demanda, es decir, a ver, no sé, por ejemplo, Queen. Rodrigo, para vos, ¿cuál fue el mejor disco o cuál fue el peor? No sé, de ciencias sociales, que va a ser ese, va a ser en general. Puede ser geografía, puede ser historia, un conjunto de las dos cuestiones. No sé, a ver, ¿qué opinión tenés? O podés hacer un podcast sobre el periodo de Arturo Illia, digo, por decir. O hablar de las características de la región del Sahel, es decir, al sur del Sahara. Es decir, y uno, por supuesto, por ahí tiene que releer en algunos casos, o pensarlo bien, pero ahí yo puedo responder. Yo te hago, qué sé yo, un podcast sobre química. Primero se va a notar que algo todo leído. Y si me preguntás, qué sé yo, aparte capaz ni sé ni siquiera sé cómo buscar. Y si capaz que hasta no me doy cuenta si hay algún dato erróneo. Puede pasar también en las otras disciplinas, no es que uno sea un genio infalible. Pero por ahí, en algunas de las ciencias sociales, como que el error me salta. Pero bueno, esas son algunas propuestas a partir de la segunda quincena de enero y ya le vamos a ir anunciando frecuencia de cada podcast, porque algunos van a ser quincenales, algunos quizá que lo hagamos semanal, los más cortos, pues van a tener distinta duración y horarios específicos de publicación, más allá que después las grabaciones quedan, porque algunos vamos a, como les decía, hacerlos en vivo. El de geopolítica en 15 minutos no, porque eso justamente no tiene sentido, se va a subir la capsulita, digamos. Por ahí el de protagonistas, historias del presente, que así se va a llamar, la idea es hacerlo en vivo y que se vayan enganchando e interactuando.
Y después veremos cuál será la modalidad nosotros que adoptaremos. Porque hay que buscar mucho material, mucho contenido también. Y en algunos de los podcasts, obviamente, quiero tener otras palabras. No quiero que sean 7 monólogos míos. Por ejemplo, en la educación, es muy interesante escuchar distintas voces. Bueno, las mismas ciencias sociales, más allá que son las que uno estudió, por ahí tener la palabra de colegas, o incluso rescatar algún material que nos parezca interesante reproducir. Protagonistas también, en todos los podcasts, o en la mayoría, puede haber otras voces. Qué sé yo. Yo no conozco otros o muchos más fanáticos de Queen, salvo una amiga mía y algunas personas más. Y vos por ahí decís, che, ¿puedo opinar? Obviamente que sí. O quiero dar mi lista de 10 temas favoritos. Bienvenido. Pero bueno, dicho esto, nos despedimos, nos reencontramos mañana a la medianoche, seguramente en vivo, pero antes recuerden que tenemos programación desde tempranito en la radio. A las 13 nos encontramos en Entre Líneas, que ahí ya es noticia de actualidad, de opinión también, hay un poco, pero más que nada las noticias de la actualidad. Así que un abrazo muy grande y espero que les haya gustado esto y que les dé ganas de participar. Eran actos de violencia, la alegría popular. El pueblo tiene paciencia, dijo un señor general. Para el pueblo lo que del pueblo.